Como siempre, es un gusto poder estar en esta instancia para poder compartir parte de investigaciones que ya llevan algunos años. También mirando a los que están en asistencia hoy día, reconozco que hay personas vinculadas que estaban en el mismo lugar de mí anteriormente, en el sentido que esa idea de trabajar con los científicos para estudiar los terremotos y otros desastres, um, era un trabajo pionero que ellos empezaron hace unos años atrás, que es difícil, requiere un tipo de trabajo multidisciplinario y es una cosa que tiene resultados. Pero también hoy día quise mostrar algunas preguntas que tuve durante este proceso, porque yo como historiador, ya me enfoco en lo que es la historia colonial, hice un trabajo de tesis sobre la región de Concepción. Y cuando empecé a trabajar en la región de Concepción, no sabía de qué quiso estudiar. Entonces yo fui al Archivo Nacional, dije, yo soy gringo, me cuesta un poco leer los textos, que era mentira, pero funcionaba para que me dieran permiso de ver los originales y digitalizarlos. Entonces llevé a mi casa en mi computador entre 1500 y 2000 tomos del Archivo Nacional sobre cualquier tema colonial de la región de Concepción. Y empecé a armar lo que era la economía y sociedad del siglo XVII y me pidieron trabajar después en lo que eran los terremotos, porque sabían que yo tenía fuentes. Y lo que es el estudio de terremotos en Chile se basa en algunos índices que hicieron en el principio del siglo XX, que son muy buenos, donde el encargado de juntar esa información pagó a muchos historiadores para juntar datos, pero pasó más de 100 años sin que juntaran más datos. Entonces, con el equipo de profesores externos, hace como ya unos 15 años atrás, empezaron a juntar más datos. Entonces, cuando yo empecé, dije, ya, yo puedo aportar. Entonces, aquí un mapa, este plano, es la ciudad de Penco, donde era Concepción en el tiempo colonial. Anteriormente, ellos sabían que un tsunami había llegado aquí y ellos tenían marcado uno o dos puntos, pero no podían estudiarlo más de manera científica porque no tenían la información. Entonces yo dije, ya, yo voy a revisar mis fuentes y cada punto que está en este plano son lugares donde yo tengo una fuente diferente que me indicaba que llegaba el tsunami ahí. Y en muchos lugares me indicaba hasta la profundidad del agua, lo cual permitió que utilizaran eso para hacer modelos del tsunami para poder compararlo con tsunamis más recientes y así generar planes mejores de riesgo en cuanto a tanto a terremotos como tsunamis. Pero también en ese proceso empecé a mirar a muchos registros que no había pensado que no tenían nada que ver en cuanto a terremotos o tsunamis o otro tipo de desastre en cuanto a su índice o lo que estaba en la materia. Y empecé a encontrar que había mucho más cosas, no solamente cosas de tsunami, y también había algunas cosas que llamaban la atención. Por ejemplo, uno de los terremotos que se va a publicar ahora más información era la de 1751. Y previamente se sabía de algunos informes, algunas cartas que enviaron a España, que ese terremoto era muy grande, que afectaba entre lo que era Santiago y Concepción, y tenían unos 10 puntos geográficos intermedios donde sabían que había datos. Yo mirando a las fuentes que tenían más datos, encontré 42 fuentes o diferentes puntos geográficos, lo cual permitió expandir lo que sabemos sobre el lugar. Pero había algunas fuentes que llamaban más la atención. Y uno de los lugares que llamaba mucho más la atención era un lugar que se llama Paredones, que hoy día es un lugar, Bucolemo, que es un lugar de la costa, donde gente va en el verano para veranear, hay una playa, y sabían en 2010 que el terremoto afectó mucho a ese lugar, causó un levantamiento en la tierra, y era una cosa que como científicos sabían que era una muestra muy importante de qué estaba pasando debajo de la tierra en esta parte específica.
Pero en lo que es la historiografía, no había información de eso, porque antes de Charles Darwin en el siglo XIX, nadie sabía o pensaba que un terremoto podía levantar la Tierra o bajar la Tierra. Entonces, yo ya sabía de investigaciones que había hecho Nicolás antes, que había algunas fuentes judiciales sobre lo que son las salinas en ese lugar donde hoy en día no existen salinas. Entonces, fui al Archivo Nacional para buscar si había más datos y encontré un pleito sobre una salina que estaba en este lugar, este pequeño valle. Y esta salina era una salina familiar de la familia Gómez y estaban peleando con un pariente que había hecho otra salina al lado. Y obviamente, dentro de lo que era el índice, dentro del pleito mismo, no mencionaba ni el terremoto ni el tsunami. Pero al leer los testimonios de las personas, dijeron, en 1730 había un salina ahí. Y después del gran terremoto y tsunami, la salina secó. Y después de 1751 había otro gran terremoto y tsunami, y ahí quedó todo debajo 2 metros de agua. Y ya meses después del tsunami todavía estaba debajo del agua. Entonces el pleito era si la salina que estaban construyendo era existente o no y de quién era el dueño. Pero cada uno de los testimonios daba información crucial para los científicos para entender cómo era este tsunami y este terremoto en particular en esta parte cerca de Pichilemu. Y después confirmamos, y pusieron su mapa, describieron con muchos detalles lo que había pasado después del terremoto. Pero obviamente ellos no tenían idea que era relacionado con el terremoto. Lo que ellos sabían, que había un terremoto, un tsunami, y después quedaba 2 metros de agua, donde antes no había agua. Y eso se nos conectaba con el mismo pleito que había estudiado a Nicolás antes, que estaba justo al lado, donde había una laguna de agua dulce, que después del terremoto quedaba con agua salada. Entonces, al estudiar esos lugares, me di cuenta de que había muchas cosas climáticas, o que podemos llamar hasta científicas, que estaban dentro de los pleitos judiciales del siglo XVII, el siglo XVIII, que no, nadie lo había estudiado porque no hay forma de encontrarlos en la manera normal de buscar. En el sentido, uno no puede ir a un índice y buscarlos porque no están en los índices, están en los testimonios específicos. Entonces, durante ese tiempo estaba juntando esos datos porque cada vez que yo iba aquí a las charlas del grupo de desastres, escuchaba charlas como lo que recién escuchamos sobre incendios, sobre epidemias, todo, y siempre eran siglo XIX para adelante porque no tenían los datos. Entonces estaba pensando hoy día, ¿qué tipo de datos hay? ¿Qué tipo de datos se pueden mostrar? ¿Y cómo podemos estudiar esos en el futuro? Porque obviamente a cortar nuestros estudios con el siglo XVII o el siglo XX para adelante, muchas veces perdimos lo que es el pasado de esos mismos características. Entonces, ¿cuáles serían algunos de los tipos de eventos climáticos que se encuentran en los registros históricos? Obviamente, cuando hablo de eventos climáticos, pueden ser desastres, pueden no ser desastres, pueden ser importantes, pueden ser menos importantes, pero la idea es ver qué había. Entonces, por ejemplo, estaban revisando un registro de una encomienda, donde estaban peleando sobre la encomienda y sobre quién tiene que pagar los costos de los trabajos de las personas de encomienda, y un lado de la encomienda, una persona que estaba, que perdió la encomienda, que estaba tratando de no pagar, dijo, ya, está bien, aquí es mi matrícula. Y después en la matrícula tenía el título, ya, esos son los que murieron por la peste de alfombrilla. ¿Y qué es eso? Entonces estaba mirando y mirando los textos, las crónicas, y no había información de ningún peste, aunque aquí tenemos la información de un registro del año donde murieron esas personas. Y después dije, ya, voy a mirar si casi la mitad de la comunidad murió en menos de un año. Empecé a mirar otros registros históricos que tenían el mismo año, de la misma región, y encontré que había muchos más ejemplos donde personas dijeron, tuvimos que parar el juicio porque murieron el testigo por peste. Tuvimos que parar la campaña militar que estamos haciendo porque murieron muchos soldados de peste. Entonces, bueno, podría armar
un relato en base a un par de registros y al saberlo se puede expandir. Después, ese registro aquí estaba durante pandemia, estaba en cuarentena y estaba leyendo un registro que era un juicio que hacen al final de un tiempo de un corregidor. Y el corregidor era 1740, no era nada importante, pero yo quise mirar el juicio que hacen al final para ver qué decían los testigos, porque a veces dicen cosas interesantes. No estaba buscando nada con cosas que no era con terremotos, porque yo pensaba, quizás se va a mencionar que tuvo que reconstruir algo. Pero en vez de encontrar eso, él pone todo un párrafo en cuanto de que había un sistema de cuarentena en el río Maule, en el sur de Chile, por una peste y que él no, como corregidor, no podía permitir a las personas cruzar el río si no habían hecho la cuarentena. Y si lograron cruzar el río sin hacer cuarentena y llegaba al siguiente río, que es el río Tata, él tiene que mandarlos de vuelta. Después puso una lista de todos los hombres que habían cruzado sin hacer cuarentena, que él había pillado y enviado de vuelta. Cuando estaba, wow, hay cuarentenas en cuanto a pandemias en los ríos en Chile. No sabía nada de eso, no estaba en los libros de historia. Y empecé a mirar y sí, había más ejemplos del mismo. Y obviamente en el mismo juicio, todos los testigos de allí dijeron, sí, cuando llegaba tal persona a la embalse para cruzar, si no mostraba el pase, demostraba que había hecho la cuarentena en el río Maule, no se podía pasar. Entonces era todo un sistema de cuarentenas que no sabía que existía. Y obviamente en este caso se encontró justo en 2020 cuando todo el mundo estaba en cuarentena. Después, mirando lo que viene, recién hablamos de los incendios, había encontrado muchos relatos donde la persona dice, no, tal persona murió en el incendio de su casa, o se quemaron esos registros en el incendio de su casa. Y empezaba a sacar docenas de registros de personas que demostraran que ciertas casas fueron quemadas. Y pensando en lo que recién nos compartió Diego también, que la mayoría de los incendios no estaban en la ciudad de Concepción, sino en casas de campo, o lo que eran las estancias. Y después, al mirar a los incendios, se encontraba que había dos tipos de incendios. Había los incendios forestales, que yo pensaba que nunca iba a encontrar en los registros históricos, pero estaba lleno de registros de viñas quemadas por los incendios forestales, por la misma casa quemada cuando se quemaron en el bosque, o los mismos indígenas haciendo incendios forestales para parar a los soldados y también para causar angustia en la población española. Entonces había muchos registros y también registros que daban detalles específicos de cómo era el incendio, cómo quedaban las personas, cómo quedaban las casas, cosas que no se encuentran en los índices porque en ningún caso el caso judicial se trataba de un incendio. Era solamente los testigos o los testimonios dentro de otro caso judicial, generalmente sobre bienes, sobre propiedades, sobre las herencias. Después había problemas en los campos. Ejemplo, estaba leyendo un registro de los jesuitas de una de sus haciendas y ellos cada temporada estaban poniendo lo que estaban en su cosecha. Y a veces no, este verano no había, casi no cosechamos nada en la viña porque había muchas langostas. Ah, y eso después empezaba a buscar en otras viñas y estaban llenos de registros de esta plaga dañando las viñas de la región de Concepción y bajando así el rendimiento y las cosechas durante años específicas, donde fueran en particular años de mucho sequía. Entonces era una cosa de decir, ya, no hay registro de eso, pero sí, de repente aparecen, pero son anotaciones muy pequeñas dentro de un registro mucho más grande. Y después, temporales. Obviamente, el invierno pasado experimentamos esas temporadas de lluvia que destruyeron parte de la cosecha allá en la región de Maule y, y era algo nuevo para la mayoría porque vivimos tenido años de sequías. Y el mismo registros de los jesuitas y otros registros encontramos evidencia de grandes temporales que mataban manadas completas de ovejas
de cabras y aún hasta vacas en las regiones de Maule y Nuble y lo que era Concepción. Y estaban el mismo años diferentes registros de manadas en diferentes localidades que pasaron lo mismo. Demostraban que el tamaño de la temporal que podía generar grandes perjuicios tanto en el río Tata como en el río Maule y todos los ríos intermedios. Pues ahí otro tipo de registro. Y después, cuando estaba estudiando lo que era el traslado de la ciudad de Concepción, y ellos estaban haciendo un juicio para bajar los impuestos de los censos que tenían, y era solamente el segundo terremoto donde el virrey y los gobernadores permitieron una rebaja en el pago de los censos. Pero estaba revisando por qué lograron rebajar los censos, y dentro de los testimonios que presentaron para este fin, todos los testigos dijeron ya, lo que es el terremoto sí era grave, destruyó nuestras haciendas, rompió la vasija de nuestro vino, pero había otra cosa, una planta, la cizaña, que también estaba destruyendo sus viñas y el trigo. Y había los testimonios diciendo que esa era una hierba que los volvía locos a la persona. Entonces había mucha gente que no podía cosechar nada porque el temor de esta planta y la enfermedad que generaba en las personas habían tenido que destruir durante varios años toda la cosecha del trigo y también cortar muchas de las viñas, tratando de erradicar esta planta que de repente después del terremoto habían llegado a sus campos. No, nunca había escuchado esta planta, no está en los registros, no está dentro de las razones por el traslado de la ciudad de Concepción, tampoco en las razones por lo que bajaron los impuestos, pero mirando los registros, sí, aparecía en varios otros registros el mismo fenómeno. Y después había un problema de trigo. Todos saben la historia de cómo se empezó el comercio del trigo aquí en Chile en el sentido de la exportación hacia Perú, que había un terremoto grande en Perú en 1687, destruyó los campos alrededor de Lima, y para reemplazar la cosecha de trigo empezaron a importar trigo desde otras partes. Y Chile fue uno de los primeros países o partes de la colonia y decía, ya, vamos a exportar grandes cantidades de trigo a Perú, pero de repente un año no había mucho trigo, había mucho pleito sobre falta de trigo para abastecer al ejército, arrestaron al veedor general del ejército, arrestaron los alcaldes, hicieron una cierre de todos los puertos para no exportar, pero en todos los estudios no explicaron qué había pasado, porque los testimonios habían dicho que triplicaran el tamaño de los campos que estaban, y mirando los registros de los mismos pleitos dentro de los testimonios, había personas que explicaron que había una gran cantidad de lluvias irregulares en el invierno y llenaban todos los campos de trigo que ya estaba creciendo con barro y que ya no había trigo por medio de eso porque habían causado ese problema. Lo que está mostrando es que existía en los registros muchos ejemplos de causas climáticos que no están dentro de los índices del pleito mismo. Entonces, esta hace la pregunta de cómo podemos estudiar esos eventos que son importantes sin tener una manera de encontrarlos fácilmente dentro de los registros. Porque de los ejemplos que mostré, ninguno de ellos era el tema central del pleito. Ninguno de ellos aparece en las descripciones de los índices o de las otras personas que han usado el mismo registro. Entonces, genera esta pregunta, porque hay cosas que cuando se compara con registros o estudios que han hecho de afuera, son notorios y comparen y ayuden a entender lo que está ocurriendo. Por ejemplo, para terminar unos ejemplos, el profesor Jeffrey Parker, que estudia los ejércitos de Europa, de las guerras del siglo XVII, publicó un libro sobre un fenómeno climático que era un tiempo de bajas temperaturas en Europa que generaba la pérdida de cosechas y que generaba más problemas en lo que eran militares en el siglo XVII. Al leer el texto y los años que él puso que había esos problemas climáticos y las razones que estuvo, revisé los registros que yo tenía por mismos años y encontraba que justo había 3 viñas
de la región de Concepción que se helaran esos años y que quejaron que eran heladas raras, que destruían toda la cosecha y que era una cosa climática que no entendían y era justamente los 3 años que él había estudiado el mismo fenómeno por Europa. Y era por razones de volcanes, otra parte del mundo, cosas así. Entonces, yo sé que hay muchos registros que podemos estudiar, hay muchos datos existentes y existen las posibilidades de muchos proyectos y que se espera que se animen los alumnos de pregrado, los alumnos magistros, todo para poder hacer esos estudios.